amén, con este tu programa, amén, refrescando tu espíritu. Saludamos a toda esa gente linda que están en sintonía en esta preciosa tarde del Señor. Amén, a través de Maranata Radio Ministry. Este es tu hermano, tu amigo Evangelista Alfonso Otero, que te saluda en el amor del Señor. Así que saludamos a toda esa gente linda que están, amén, en sintonía en esta preciosa hora del Señor a través, amén, de las, ¿verdad? De la plataforma cibernética. Saludamos también de manera especial a los que nos escuchan a través del 1460 AM. Amén. ¿Verdad? Estamos contentos de poder llegar a su casa, a sus lugares de trabajo, donde quiera que nos escuchen. En esta hora les saludamos en el amor del Señor. Estamos contentos en esta hora preciosa. Este es el día que Dios ha hecho, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor. Hoy vamos a estar hablando un mensaje muy importante y es bajo el tema: ¿qué voz tú estás escuchando? Amén. Hay gente que están escuchando voces raras, voces extrañas. Hay gente que están escuchando la voz de su yo. Amén. Hay gente que, y es bueno usted entender, y hoy vamos a aprender, amén, cómo usted puede discernir la voz que usted está escuchando. Amén. Así que saludamos a mi hermano Jorge Colón, saludamos a Jorge Colón, saludamos a su esposa Anabel, saludamos a Ruth Delgado, a su familia, saludamos de manera especial a Luis Machuca allá en Orlando. Machuca, gózate. Dios bendiga a David Fine, Dios bendiga a Berto, amén, Morales, amén, gloria al Señor. Dios bendiga al pastor Héctor Delgado, a Ángel, a Julito. Felicidades a mi hermano Ángel en su cumpleaños, así que se está poniendo viejo. Viejo, 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 gloria. Así que llámelo mucho, 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 que hoy es el día de su cumpleaños. Llámelo a su teléfono, felicítelo personalmente. Amén, que él se va a sentir bien. Así que saludamos de manera especial a toda esa gente que se siguen, ¿verdad? Ahí, gloria al Señor, añadiendo a la gente que están ahí pendiente a la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Así que estamos contentos en esta hora preciosa. Saludamos también de manera especial a Transporte Papo Alvin, a mi hermano Papo Alvin, a su esposa Tata, Indira, Joel, sus hijos. Saludamos de manera especial, amén, a Joel ahí en los controles, Anito. Amén, a toda la familia de Maranata Radio Ministry y los pastores que componen la Asociación de Iglesias, amén, Maranata. Así que saludamos a Cristian Medina, a Cristina Cruz, saludamos a Camacho, a Naldo Ortiz también, amén, gloria al Señor, a Gómez, ahí, gloria al Señor, hermanos que están ahí, amén, escuchando, pendiente a la palabra. ¿Qué voz tú estás escuchando? Ese es el tema de hoy, ¿qué voz tú estás escuchando? Y eso es muy importante que usted en esta hora escuche este mensaje, porque yo sé que te va a ayudar de una manera especial. El diablo es un experto en confundir las voces. El diablo es un experto en levantar espejismo. Amén, gloria al Señor. Y es muy importante que usted escuche esta palabra. Saludamos a Rafael Maza, al mancebo. Saludamos también a Brian y a Luis Rijo. Amén. Y a toda esa gente linda. Amén. Les saludamos a Cándida Aurelio allá en 1460, allá en Junco, que nos escuchan a través del 1460. Saludamos a Julio Hernández, amén, que está ahí también de Wister, a María Ortiz también, amén, gloria al Señor, que están ahí pendientes. Esta noche estaremos en la iglesia Monte del Tabor. Eso es allí en Villas de Loíza, una iglesia enorme, grande que hay cuando usted va de Loíza, ¿verdad? De allí de donde están los aules. Amén. Usted pasa la luz de los aules, como si fuera para allá, para Fajardo. Y la próxima luz, usted va a ver en la izquierda, se va a ver la iglesia bien grande ahí, Monte de Tabor. Ahí estaremos esta noche, si así Dios lo permite, trayendo una palabra, amén, a aquel pueblo. Estaremos allí en esta preciosa noche. Así que si usted está cerca y quiere llegar allí y escuchar una palabra del Señor, pues usted va allí y se goza con nosotros. Saludamos también, amén, a Ani Villegas. También les saludamos también a Eugenio Cruz. Amén. También les saludamos de manera especial. Amén. Gloria al Señor. Dicen que casi no se escucha. Gloria al Señor. Así que, amén, los que están escuchando, gloria a Dios para siempre. A ver si esto coge más volumen. Gloria, está en el volumen máximo. Así que, gloria al Señor, chequense el suyo. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria al Señor. Ok, hay personas que lo están oyendo. Quiere decir que el de eso es el de usted. Chequee, porque hay gente ahí diciendo que lo oyen alto. Así que chequee que es el de eso de usted. Amén. 642-9455 para mensajes de texto. 642-9455 para mensajes de texto. Amén, gloria al Señor. Y saludamos de manera especial también. Amén, quiero saludar, amén, por estos medios a mi hermano Luis Cuadrado.
amén, que nos está escuchando también, Luis Cuadrado, amén, está ahí también, y Eliezer también, amén, está ahí también. Les saludamos de una manera especial, que estuvieron anoche en el estudio, gloria al Señor, que estuvimos dando en mi iglesia, gloria al Señor. Así que, amén, estamos contentos en esta hora preciosa del Señor. 642-9455. A ese número de teléfono usted puede enviar su texto. Amén, gloria al Señor, y estaremos recibiendo, amén, gloria al Señor, su texto y estaremos orando. Jacqueline Nieve también está ahí, nos saluda a mí, a mi esposa. Janet también nos saluda. Así que, gloria al Señor, saludamos a toda esa gente linda. Amén, desde Cancún, México. Isa Flores también nos está escuchando. Amén. Y vamos a la Biblia, ya que el tiempo ha transcurrido y queremos aprovechar bien el tiempo. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo, amén, número 1 del libro de Proverbios, versículo 33. Capítulo 1, versículo número 33. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos ahí. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Luisito Hernández también. Estamos ahí hoy en ese capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 33. Y queremos traer esta palabra y queremos que Dios te ministre, que Dios te hable de una manera especial a través de la palabra. Saludamos también a la familia Roena. Amén, gloria al Señor. Amén, les saludamos de una manera especial a toda esa gente linda que nos escuchan a través de Maranata Radio Ministry, a través de la, ¿verdad? de YouTube, amén, de TuneIn y de también Facebook, y también nos escuchan a través, amén, de la aplicación de Maranata Radio Ministry. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo número 1 del libro, amén, de Proverbios, versículo 33. Oiga esto, amén. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Voy a repetir, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Padre, te damos gracias, te ensalzamos y te glorificamos. No a nosotros, sino que a tu nombre damos gloria en esta hora. Amén. Y te pedimos, Dios del cielo, que nos ayude, que te glorifiques en nuestra vida de una manera poderosa, de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre, clamo creyendo que así tú lo harás. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y vivifícanos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿qué voz tú estás escuchando? Oiga bien, cuando usted va en ese capítulo 1, está hablando de las amonestaciones de la sabiduría. O sea, la sabiduría tiene un principio que es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Pero cuando hablamos de sabiduría, la Biblia dice que Cristo es sabiduría nuestra. Amén, es sabiduría de Dios Cristo. Quiere decir que cuando hablamos, amén, en esta preciosa hora, estamos hablando de la voz de Dios. Enseñaba yo ayer en la iglesia a la cual persevero, que estamos dando, ¿verdad?, estudios bíblicos todos los martes, pues estaba dando un estudio de la fe a los hermanos. Y yo le hablaba, amén, gloria al Señor, que cuando usted lee la palabra, usted está oyendo la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra, Dios está hablando con usted. Amén. Y cuando usted ora, usted habla con Dios. ¿Ven? Entonces quiere decir que cuando yo leo la Biblia, Dios me está hablando, ¿verdad? Yo estoy oyendo la voz de Dios cuando Dios me habla a través de la palabra. Entonces aquí dice claramente que entonces, ¿cómo yo puedo distinguir qué voz yo estoy escuchando? Mire, cuando usted busca la Biblia, el primer error que cometió Eva fue escuchar la voz de Satanás. La voz de Satanás. Cuando tú oyes la voz de Satanás, lo primero es que la voz del diablo siempre va a ser una voz que te va a llevar a perder tu paz. La voz del enemigo siempre va a llevarte a lo contrario. Siempre el enemigo, amén, aunque se vista como ángel de luz, siempre el distintivo de la voz del diablo es que siempre va en contra de lo establecido por Dios. Amén. Siempre. Cuando la usa fuera de contexto. Y cuando la usa, y el diablo te cita la Biblia, pero cuando te la cita de tal manera que tú te das de cuenta que es faltarle a la misma palabra del Señor. O sea, quiere decir entonces que hay gente que en esta hora tienen que saber la voz que estás escuchando. Porque si hay una voz, amén, que, ¿verdad?, que la Biblia dice que tenemos que tener cuidado.
porque ruge, es como un león rugiente, ¿verdad? Y cuando tú miras, padre de toda mentira, dice la Biblia, todo lo que habla es mentira, porque vino a hurtar, a matar, a destruir. Tú tienes que saber distinguir cuando es la voz del diablo, cuando el diablo te está hablando. ¿Verdad? Porque siempre que el diablo te hable, te va a hablar en contra de lo establecido por Dios. Siempre que el diablo te hable, te va a hablar para quitarte la paz. Por eso que te dice, oye, que Dios no va a hacer nada. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la voz del diablo. ¿Dónde está tu Dios? Dios no te ama. Porque esa voz es contraria a lo que dice la Biblia. Entonces hay gente que lamentablemente están escuchando la voz del diablo. Hay gente que está escuchando la voz del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que no han aprendido a discernir lo que es la voz de Dios, lo que es la voz del diablo, lo que es la voz de mi yo. Cuando es yo mismito, amén, el que me estoy hablando, ¿verdad? Gloria al Señor. Y cuando es la voz del mundo, ¿verdad? De los hombres, de la gente. Cuando tú miras la Biblia, te vas a dar de cuenta que también no solamente Eva escuchó la voz del diablo, porque en el caso de Eva, el diablo usó la serpiente, ¿verdad? Para hablar con Eva. Y Eva, gloria al Señor, lo que habló Satanás despertó en Eva el interés de ser igual a Dios, de comer lo que Dios había prohibido, ¿verdad? Que vio ¿verdad? Le gustaba a los ojos, era agradable a los ojos, ¿verdad? Y era bueno lo que estaba mirando, pero eso ella lo estaba mirando por haber escuchado la voz del diablo. Primero ella, amén, veía eso y eso no despertó lo que despertó una vez. Mire el poder que tiene, por eso la Biblia dice, hermano, amén, que así como el paladar prueba la vianda, así el oído las palabras que escucha. Usted tiene que saber las palabras que usted está escuchando. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, todo lo que me quite a mí la paz no proviene de Dios. Cualquier voz que yo escuche que me quite la paz, esa voz no proviene de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios me llamó a paz. Porque la Biblia dice, oiga esto, que Dios nos dejó como legado una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere. La voz de Dios nunca te va a quitar la paz. Y aunque sea Dios amonestándote, cuando es la voz de Dios, amén, va a producir paz, va a producir, amén, seguridad. Gloria a Dios para siempre. Por eso es muy importante que usted oiga esta palabra, porque cuando usted mira la vida de Elías, usted sabe cuánta gente hoy en día están fuera de la voluntad de Dios, porque, oiga esto, depende de la voz que tú oigas. Amén. En esta hora es que tú vas a actuar. Hay gente que en esta hora preciosa, voces raras, voces extrañas, lo han movido de la voluntad de Dios. Elías escuchó la voz de una amenaza, amén, de Jezabel. Y esa voz de esa amenaza hizo que se fuera del lugar donde Dios lo tenía. ¿Tú sabes cuánta gente se han ido de los lugares donde Dios lo tiene por estar escuchando voces raras, voces extrañas, amén, voces que no son la voz de Dios? Porque cuando Dios no tiene sombra de variación, Dios no es cambiante. O sea, yo no me explico cómo hay gente que dicen que Dios me dijo que me viniera para acá, gloria al Señor, amén, que me viniera para acá, que esta era la iglesia que me quería. Y al par de días dice, no, Dios me dijo que dejan de ir porque entonces ahora Dios le dijo otra cosa. O sea, usted tiene que tener cuidado la voz, porque hay una voz del yo. ¿Una voz de qué? De tus deseos, de tu concupiscencia. Una voz de lo que tú quieres. Una voz de tus anhelos, de tus sueños que están ahí. Él se oye. Amén. Que esa voz está en tu interior, como le dijo el salmista a su alma. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Amén. Espera en Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué le dice? Dijo el salmista. Amén. Mi corazón ha dicho buscar tu rostro. Ve que hay una voz que te habla de tu yo. Gloria a Dios para siempre. Entonces hay gente que en esta hora preciosa tiene que escuchar esta palabra, porque mira cómo Dios hoy nos da el bosquejo. Dios nos da hoy cómo usted puede entonces discernir y puede entender a través de, gloria al Señor, usted pasar la voz que usted está oyendo por estas reglas. ¿Cuál es la regla número uno? El que me oyere habitará confiadamente. Cuando tú oyes la voz de Dios te da confianza. Amén. Cuando Dios, por eso es que acuérdese que cuando, amén, cuando Dios habla, Dios nos da fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Dios nos habla, la Biblia dice, oiga esto, que la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, cuando Dios nos habla y es Dios,
esa palabra nos da confianza. Amén. Entonces Dios me habló y yo voy a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te habla, tú sientes confianza. Cuando Dios te habla, tú sientes la seguridad, la confianza de que Dios te habló. Amén, porque Dios no es un Dios de confusión. Cuando Dios habla, gloria al Señor, Dios da confianza en que esa palabra. Por eso usted ve que estos hombres, amén, pudieron confiar en palabras que Dios les dio, que cuando usted las mete en el estado natural son cosas sobrenaturales. Como cuando Dios le dijo a este hombre llamado Moisés, que tienes en la mano, golpea las aguas. Este hombre tuvo confianza porque sabía que era la voz de Dios. Cuando es la voz de Dios, esa voz te da confianza. Pero se oye. O sea, si tú estás claudicando en dos pensamientos por una voz que tú escuchaste, tienes que detenerte. Pero se oye. Tienes que detenerte. Porque la voz de Dios da confianza. Cuando Dios habla, amén, gloria al Señor, Dios produce fe cuando Dios habla. La fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que la fe es la certeza, la seguridad. O sea, esa palabra da seguridad, esa palabra da confianza. Hay gente que en esta hora preciosa, hermano, y como yo sé que Dios me habló, bueno, si lo que Dios te habló te dio confianza, amén, en esperar en lo que Él te dijo, en actuar conforme a lo que Él te dijo, porque Dios produce tanto el querer, se fueron, amén, como el hacer. Alabado sea Dios. Y hay gente que realmente, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios le está ministrando, porque usted tiene que saber la palabra que usted está oyendo, la voz que usted está oyendo. Amén. Porque oiga esto, el diablo usó a Pedro para hablar a través de Pedro. Amén. O sea, reconvenir cuando tú escuches una voz amén, que te dice que tú no padezcas lo que tienes que padecer. Cuando tú oyes una voz que te dice a ti, como le dijo Pedro, amén, a Jesús, pensó a reconvenirle, dice la Biblia. Amén, que no te suceda eso. Amén. No, no hay que padecer de los principales. Amén, los príncipes, y que iba a padecer, que tiene que morir, ¿verdad? Ser crucificado. Digo, no, que tal cosa no te. O sea, ¿qué está pasando? Cuando usted oye esa voz, amén, que esa voz que te dice, chacho, no, uno tiene que pasar por eso. Esa voz es una voz que usted no puede escuchar. Amén, porque la Biblia dice que usted tiene que tomar una cruz y seguir en pos de Él. La Biblia dice que usted tiene que padecer como buen soldado de Jesucristo. La Biblia dice que si usted no sufre, usted no reinará. Amén. O sea, cuando Dios te dice algo y lo que Dios te dice, oye esto, tú oyes una voz que te dice, no lo haga porque vas a sufrir esto, va a padecer eso. Esa voz no es de Dios. Esa es la voz muchas veces del diablo y es la voz de tus temores. Porque a veces el que está hablando dentro de ti es tus temores. A veces la voz que tú estás oyendo es la voz de tus temores, de tus miedos. Se fueron. Alábalo si puede que esta hora. Amén. Entonces hay gente que tiene que escuchar esta palabra. Amén. Porque esa palabra de temor, dice la Biblia. Amén. Que el que teme es que no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Dios te habla, Dios no te da temor cuando Dios te habla. Al contrario, Dios te da valor. Amén. Dios te da confianza cuando Dios habla. Cuando tú oyes la voz de Dios, amén, la voz de Dios no te da miedo. La voz de Dios te da confianza. La voz de Dios no te da temor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Hay gente que en esta hora preciosa tienen que escuchar la voz de Dios. Por eso es que la Biblia dice que si escuchares hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Ve que hay a veces que tú oyes la voz de Dios y tu propio yo, la voz de tu yo, hace resistencia. Amén. Y por eso aquí la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Aquí la voz que usted tiene que escuchar es la de Dios. Usted no puede estar escuchando la voz de su yo, ni la voz del diablo, ni la voz de la gente. Gloria al Señor. Amén. Porque la voz de Dios es la que te da confianza. Ahora, ¿por qué mucha gente en esta hora están viviendo vidas mediocres espiritualmente? Porque hay gente que se pasan escuchando la voz de sus temores. Dice la Biblia que el perezoso dice, el león está afuera, seré muerto en la calle. Amén. Hay gente que siempre lo que tienen en su vida es la voz del temor. Amén. Y yo no puedo. Y si no funciona. Amén. Esa es la voz del temor. Esa es la voz de tu temor que está hablando. Amén. Entonces, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿Qué voz tú estás escuchando? Porque aquí dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Número 2, vivirá tranquilo. Entonces, la palabra que Dios te dé y no te deje vivir tranquilo, esa palabra no es de Dios.
la palabra que tú recibas, que no te deje vivir tranquilo, que te tiene en un estrés, que te tiene, amén, gloria al Señor, en una manera, gloria a Dios, ¿verdad? Ansioso. Cuando Él dice que por nada estéis ansioso, esa voz que tú escuchaste no fue la de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, las voces. Hay gente que hasta hablan supuestamente de parte de Dios y esa palabra no vino de Dios. ¿Tú sabes por qué no vino de Dios? Porque lo que hizo fue ponerte intranquilo al extremo que hay gente que ahora mismo están en una depresión por una palabra que le hablaron. Hay gente que ahora mismo han caído en una opresión del diablo por una voz que escucharon que no era la de Dios. Amén. Porque Dios, mire hermano, oiga esto. Dice la Biblia que cuando tú eres contristado, según el mundo, es para muerte. Pero cuando es según en Dios, produce en usted, amén, en usted vindicarse, arrepentirse. Es la diferencia, gloria al Señor. Pero cuando usted está oyendo la voz del enemigo, lo que te lleva es a la muerte. Esa fue la que le habló a Judas, la voz del enemigo. ¿Ve? Cuando después que lo usó, el enemigo le habló y después que, amén, gloria al Señor, que hizo, se ahorcó. Pero cuando tú buscas la voz que escuchó Pedro, lo llevó al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se arrepintió y lloró amargamente. ¿Por qué? Por haber negado al Señor. O sea, usted tiene que saber entender cuál es la voz de Dios. La voz de Dios nunca te va a hacer que vivas intranquilo. Por eso, hermano, aun cuando Dios nos amonesta, siempre dice la Biblia que Él hace la herida y Él la venda. Amén. Él nos hiere, pero Él nos cura. Amén. Gloria al Señor. Y Dios no es un Dios de meter miedo. Y Dios no es un Dios de ponerte a vivir intranquilo. Sino que cuando Dios te redarguye, cuando Dios usa la palabra para amonestarte, amén, gloria al Señor, esa palabra viene con la unción del Espíritu Santo. Y esa palabra, acuérdense que el Espíritu Santo es el consolador. Y esa palabra, amén, aunque sea amonestándote, gloria al Señor, no trae en tu vida vivir intranquilo, sino que te lleva al arrepentimiento. Hay gente que en esta hora preciosa, el diablo los está acusando y ellos no saben que es la voz del diablo y viven intranquilos, porque acuérdense que es el acusador de día y de noche. Hay gente que el enemigo los está acusando constantemente y eso lo hace a ellos vivir intranquilos. No viven tranquilos, no tienen paz, pero se oye. No viven con paz, no tienen paz. Cuando tú oyes la voz de Dios te da paz. Amén. Es el evangelio, el apresto, amén, de la paz. Gloria al Señor, el evangelio de la paz. O sea, la palabra de Dios produce paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Y cómo tú vas a perseverar el pensamiento en lo que Dios te ha dicho? Que tú no has visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Lo que nosotros nos hace perseverar en Dios, la palabra que Él nos ha dado, que hemos escuchado de Él, porque la leemos y cuando la leemos le dije que Él nos habla. Amén. Entonces hay gente que en esta hora preciosa están como Elías, quítame la vida, basta ya, por una voz que escucharon. Amén. Metido debajo del enebro, no quiero ir más a la iglesia. Esa voz que tú escuchaste no es la de Dios. Esa no es la voz de Dios. Él no se oye. Amén. ¿Qué voz tú estás escuchando? Esa voz que te dice que no vayas a la iglesia. Esa voz que te dice que ahí no te aman. Esa voz que te dice que el pastor la tiene en contra tuya. Esa voz que te dice a ti que ahí son un chorro hipócrita. Esa voz que te dice a ti de que estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Esa voz de que te dice de que Dios no te ama, de que tú te vas a perder como quieras. Esa voz que tú oyes, como yo he tenido que aconsejar a un montón de gente que oyen una voz que le dicen que Dios los desechó. Esa voz no es la voz de Dios. ¿Qué voz tú estás escuchando? Se fueron. 642-9455 para mensaje de texto. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué voz tú estás escuchando? Ese es el tema de hoy. ¿Qué voz tú estás escuchando? Porque la voz de Dios tiene que darte confianza. La voz de Dios tiene que darte tranquilidad, darte paz. Y mira lo que dice. Vivirás tranquilo sin temor del mal. Hermano, o sea, cuando tú oyes a Dios, tú no tienes temor. Porque dice la Biblia que Él estaría contigo hasta el fin del mundo.
Cuando Dios te habla, amén, tú no tienes temor del mal. Cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, tú sabes que lo que Dios te habló es para tu bien. Cuando Dios te habla, tú sabes que lo que Dios te habló, aunque fuera duro, amén, el hijo que Dios ama, Dios lo corrige. Dios lo disciplina. Pero se oye. O sea, no tienes temor a que lo que Dios te dijo te mate, a lo que Dios te dijo te lleve a la perdición. No, Dios nunca te va a hablar para que te pierdas. Dios nunca te va a hablar para que tú te enfríes espiritualmente. Dice la Biblia que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Pero se oye. O sea, Dios no es un Dios de destrucción. Dios nunca te va a dar una palabra para que tú tengas temor, para que tú tengas miedo. Dios nunca te va a dar esa palabra para eso. O sea, cuando uno habla del temor a Dios, está hablando de la reverencia, del respeto a Dios. Sí, Dios te puede hablar palabras para que los respete. Amén. Pero no es para que vivas con temor al mal, con miedo a que te pase algo, con miedo a que no, mi hermano. Amén. Dice la Biblia que en el hueco de sus manos tu nombre está esculpido. Dice la Biblia que, gloria al Señor, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dice la Biblia, amén, gloria al Señor, que Él guardará tu salida y guardará tu entrada. El que me oyera habitará confiadamente, vivirá tranquilo. Mire qué cosa tremendo. Amén. Oiga eso, habitará. Habitar es una permanencia. Oiga eso, habitar. Amén. Cuando usted habita, ¿qué dice la Biblia? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Es una morada. Amén, gloria al Señor. Pero habla de una permanencia, el que habita. No es el que pasa una noche, es el que habita, el que vive. Amén, gloria al Señor. Escuchando la voz de Dios, vivirá tranquilo. Amén. Oiga esto, dice la Biblia. Amén. Habitará confiadamente, vivirá. Porque tú sales de la habitación. Oye esto, en la habitación tú duermes, en la habitación tú descansas. Amén. Pero dice la Biblia, vivirá tranquilo. Una vez que tú sales de la habitación, una vez que ya tú no estás en el culto, una vez que ya tú no estás de rodillas, una vez que ya tú no estás haciendo tu ejercicio, tu devoción a Dios, amén, que tú sales a enfrentar tu día, tú vives tranquilo. O sea, si tú estás oyendo la voz de Dios, tú vives tranquilo, porque esa voz te da seguridad a que salgas confiado. Amén, porque el que te toca a ti toca a la niña en sus ojos. Porque dice la Biblia que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Hay gente que Dios le está hablando en esta hora, porque hay gente que están viviendo intranquilos, hay gente viviendo medicamentos. Amén. Hay gente, hermano, que no pueden dormir. Cuando se acuestan están locos porque amanezca. Cuando amanezca están locos porque oscurezca. Porque son gente que están escuchando voces raras, voces extrañas. Hello. Amén. Entonces hay gente que Dios le está ministrando en este día a través de esta palabra, hermano. Porque mire, cuando Dios le habló, ¿qué dice la Biblia? Que vino palabra de Jehová, amén, a Elías. Y le dijo, vete al arroyo de Querit, que allí yo he enviado a mis cuervos, gloria al Señor, a que te sustenten, amén, que te traigan carne y pan, y beberás del arroyo. Ese hombre oyó la voz de Dios y se fue para allí tranquilo. Y allí vivía tranquilo, sin temor al mal. Estaba en un arroyo, amén, había hambre, había sequía, pero él estaba tranquilo allí. Luego oyó la voz de Dios que le dijo, vete a Sereta de Sidón, que yo tengo una viuda que yo le he dado orden para que te sustente. Y ese hombre fue tranquilo, confiadamente llegó. Pero cuando tú oyes la voz de Dios, tú te mueves confiadamente, con seguridad. Si hoy tú te sientes impaciente, si hoy hay una voz que tú no tienes que estar escuchando, la cual estás escuchando. Amén. Porque hermano, Dios no es un Dios de confusión. Amén. Dios es un Dios de orden. O sea, Dios cuando nos habla con confianza, porque nada puede detener la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, dice la Biblia que antes que hubiera día Él era, y no hay quien de su mano libre, y lo que Él hace, nadie lo puede estorbar. Por eso es que cuando tú oyes la voz de Dios te da confianza. ¿Por qué? Porque tú sabes quién es el que habló. Y el que habló no puede fallar porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay gente, amén, que en esta preciosa tarde Dios me trae con esta palabra. Amén, gloria al Señor. Porque mire, hay gente que en su matrimonio están oyendo voces raras. Amén. Tú tienes que saber la voz que tú estás oyendo. Porque la voz que tú oyes cuando es de Dios no se va en contra de la Biblia. La voz de Dios nunca va a contradecir lo que dice la Biblia. Ahora, la voz de tus sentimientos la van a contradecir. La voz de tus emociones la van a contradecir.
se oye, amén. Oye esto, la voz del diablo la va a contradecir. El mundo, tú lo estás oyendo, tú no ves las noticias de todas estas leyes, esas son voces. Que esas voces, gloria al Señor, usted no puede escuchar esas voces, porque la Biblia sigue diciendo lo que dice. Aunque los hombres pongan leyes y digan lo que digan, la Biblia sigue diciendo lo que dice. Amén. Entonces usted tiene que saber qué voz usted está escuchando. Amén. ¿Cuál es la voz que usted oye? Ahora, mire qué cosa tremenda lo que dice la Biblia. Oiga esto. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que hace la voz de Dios. La voz de Dios es como un escudo a los que caminan rectamente. La voz de Dios es como un escudo. Cuando tú oyes la voz de Dios, amén, la voz de Dios te hace sentir protegido. La voz de Dios te hace sentir protegido. Si tú te sientes desprotegido, hay una voz que te está hablando que no es la voz de Dios. Cuando tú vives en pánico, como que nadie te cuida, como que nadie te guarda, como que tú hay una voz rara que tú estás escuchando. Hay una voz que te está hablando que no es la de Dios. Porque la voz de Dios te da seguridad. Ahora, mira lo que dice. Guarda tus veredas. Preserva el camino. Cuando Dios te habla, Dios preserva el camino. O sea, da seguridad a tu camino. Pero también, mire lo que dice, le da discreción. La palabra de Dios te da discreción. La palabra de Dios, oiga esto, te preserva, te hace sentirte preservado por Dios. O sea, cuando tú sientes inseguridad es porque hay una voz que te está hablando, que no es la voz de Dios. Cuando tú sientes temor, es una voz rara que te está hablando. Él se oye. Cuando tú sientes ansiedad, es una voz rara que te está hablando. Eso no proviene de Dios. Eso no es la voz de Dios. La voz de Dios te hace vivir tranquilo. Amén. La voz de Dios te hace vivir confiado. O sea, si tú estás oyendo una voz que te dice quítate la vida, esa voz no es de Dios, esa voz es del diablo, porque es homicida. O sea, Dios es un dador de la vida. Dios nunca va a estar en contra de la vida. Mira lo que dijo en la voz que oyó Elías, quítame la vida. Mira hasta dónde llegó este hombre, quítame la vida, basta ya. O sea, esa voz la está oyendo mucha gente. Por eso usted ve que hay tanto suicidio, gente escuchando voces que le dicen quítate la vida. Tú eres un infeliz, tú nunca, esa voz no es de Dios. Amén. Tú no sirves para nada, tú serás un fracaso. Amén. Igual que esa voz que llega de ponerte celosa con tu marido, esa voz que te pone celoso, amén, con tu mujer, celos mal influidos, amén, ¿verdad? De mente, que gloria al Señor, que a veces se dejan llevar por los pensamientos que llegan, esa voz rara, amén, gloria al Señor, que te dice que ella tiene otro, que él tiene otra, y que te pone, amén, a estar aquí ya de detective privado, se fueron. Hay que tener cuidado qué voz tú estás escuchando, amén. Igual la voz de tu familia, que te dice suéltalo, ese hombre que está en la iglesia nada más, ese hombre no te ama, ese hombre ama más la iglesia que a ti. Esa voz que tú estás oyendo aún de tu familia, dice la Biblia que de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras la boca. Amén, gloria al Señor. O sea, usted tiene que tener cuidado, hermano. Amén, las voces que usted está escuchando. Entonces, yo me gozo, hermano, porque en este día hay gente que realmente, gloria al Señor, ¿verdad? No entienden que la Biblia dice, amén, que esta voz ha salido, ¿verdad? Y dice la Biblia que ha salido para anunciarle las buenas nuevas de salvación a la gente. Entonces la gente tiene que saber que cuando Dios habla, gloria al Señor, habla conforme al propósito que Él tiene determinado contigo. O sea, Dios nunca te va a hablar en contra del propósito de Él para tu vida. O sea, el propósito de Dios es santificarte, perfeccionarte. Dios nunca te va a hablar cosas que vayan en contra de tu perfección. Por eso esa voz que te dice, eso no es nada. Y la Biblia dice que es algo. Esa voz no es de Dios. Esa voz que te dice, esa gente lo que son unos legalistas, pero la Biblia dice que eso no se puede. Esa voz no es de Dios. Entonces, ¿qué voz tú estás escuchando? Porque mi pastor dijo, ¿qué voz tú estás escuchando? Porque aún todo lo que diga el pastor tiene que ser sustentado en la Biblia.
Él no se oye. Amén. O sea, usted tiene que saber, hermano, y este tiempo, una de las señales que Dios dijo es que van a apartar el oído de la verdad. Se montonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, van a juntarse gente que van a hablar lo que la gente quiere escuchar, pero esa no es la voz de Dios. Hello, porque la voz de Dios no está diseñada para lo que tú quieres escuchar, sino lo que Dios quiere hablarte, no lo que tú quieres escuchar. Amén. Entonces hay gente que en esta hora preciosa, su enemigo más grande se llama su yo. Porque hay gente, hermano, que no reciben. Hay gente que no reciben esa voz. Porque hay gente que hay una lucha en su interior de la carne y el espíritu. Y ellos no saben discernir la voz del yo y la voz, amén, de Dios. Entonces usted tiene una lucha, la voz de su yo. Que te dice, no tienes que hacerlo así. Yo para decir que él no lo hizo. La voz de tu yo. Y está la voz de Dios que te dice, fuérzate, sé valiente. Tú tienes que saber qué voz tú oyes. Amén, gloria al Señor. Entonces hoy Dios me trae con esta palabra, gloria al Señor, porque hay mucha gente, hermano, hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que ese es el problema, que están escuchando voces raras. Acuérdese del profeta viejo. El profeta nuevo escuchó una voz que no tenía que escuchar. Fíjese que mentiroso, que Dios le había dicho que él también era profeta y que por mandato de Dios. Y este hombre desobedeció la voz de Dios. Se lo comió un león. ¿Pero por qué, hermano? Lo mató un león, ¿pero por qué? Porque escuchó una voz que no tenía que escuchar. Usted tiene que saber. Hay mucha gente que dicen, Dios me dijo, para que tú creas. Y es la voz del hombre. Y a veces el Satanás lo soborna. Y te están hablando por capricho, por la imaginación de su corazón. Usted tiene que saberlo, lo que Dios le está hablando. Amén. Usted tiene que saber quién le está hablando. Ahora, la pregunta de este mensaje, ¿qué voz tú estás escuchando? Y tú tienes que entonces pararte en el camino. Tú tienes que pararte en el camino. Porque mira, sin embargo, mira lo que le preguntaba constantemente Dios a Elías. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y mira si era tan fuerte la voz de su yo, que él decía, tan solamente yo he quedado y buscan mi vida. Mira, Dios hablándole. O sea que, mira, esto es una malanga. Oye, esto está bajando ahora. Mire qué poderosa es la voz del yo. Mira qué poderosa se hace una palabra que tú le haces caso, que no es la voz de Dios, y tú la haces tuya. ¿Y qué le dijo el Señor? Hay 7,000 rodillas que no sean. O sea, tú no eres el único que queda. Pero es que la voz del yo, que no se oye, también la voz de tu yo, a veces te paras en ella y te estacionas, te ubicas, amén. Habitas en la voz de tu yo y te quedas ahí escuchando la voz de tu yo y la voz de tu yo y la voz de tu yo. Y Dios te habla, este hombre Dios le habló y se acostó a dormir de nuevo. Le envió un ángel que le dijo, come y bebe. Y se levantó y comió y bebí y se volvió a acostar. Y ahora la voz le dice, corre, amén, levántate, amén, y corre porque el largo camino te resta, amén. Y dice la Biblia que levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. Dice la Biblia que este hombre comió, bebió y salió corriendo y se metió en una cueva, llegó al monte de Dios. O sea, mire cuán poderosa es la voz de Dios, la voz del hombre, del yo. Amén. Entonces hay gente que en esta hora están parados en esa voz. Tan solo yo he quedado. Pero mire, hermano, yo me acuerdo una vez un hombre, gloria al Señor, que tuvo un problema con su esposa. La esposa le fue infiel con un músico de la iglesia. Y cuando este hombre lo supo, yo fui donde él a consolarlo, a darle palabras de ánimo para que siguiera para adelante, ¿ves? Y que restaurara las cosas y lo que sea. Y este hombre me dijo a mí, no, Alfonso, yo sé que tú vienes con la mejor intención, y yo sé que tú eres un hombre de Dios y que tú vienes a aconsejarme, yo te agradezco todo eso, pero esto es un asunto de yo y Dios. Dios me tiene que decir a mí, explicarme cómo yo, preocupándome por su obra, Él no cuidó de mi matrimonio. Mire, hermano, ese hombre hoy en día está preso, porque de ahí se apartó, se metió al punto de droga y terminó preso. Mire qué poderosa se hizo esa voz en él. La voz del yo, ¿qué voz tú estás escuchando? Amén. ¿Qué voz tú estás escuchando? Amén. Entonces tú tienes que entender en esta hora, gloria al Señor, que tu peor enemigo eres tú mismo. Entonces tú tienes que saber discernir la voz que tú oyes. Esa voz, esos consejeros que tú estás escuchando, quién te está aconsejando, quién te está hablando. Amén. Gloria a Dios para siempre.
Por eso usted tiene que escuchar la voz de Dios. Usted no puede endurecer su corazón en esta preciosa hora que Dios le está ministrando, en esta hora que Dios te está hablando. Amén. Dios te está preguntando qué voz tú estás escuchando. Porque cuando yo te hablo, tú habitarás confiadamente. Tú vivirás tranquilo, sin temor al mal. O sea, tú andarás en seguridad. Tú andarás seguro. Tú vivirás tranquilo. Amén. A ti no te mueve nadie cuando Dios te habla. Amén. Cuando Dios es el que te habla, gloria al Señor, esa palabra produce fe en tu vida, seguridad. Amén. Convicción, sea Dios bendito para siempre. Y por eso yo sé que hoy, gloria al Señor, amén, Dios le está hablando a mucha gente que me está escuchando en esta hora. Gloria a Dios para siempre. Gente que no se han dado de cuenta. Despierta, despierta. Gloria al Señor. Despierta en esta hora. Abre tus ojos. Esa voz. Amén. O sea, si tú estás haciendo algo fue porque vino a tu mente. Alguien te habló a tu mente. Los dardos de fuego del maligno. Amén. Esa voz rara. Esa voz extraña. Gloria a Dios para siempre. Usted tiene que tener cuidado, hermano. Tenga cuidado con sus emociones. Tenga cuidado, amén, con sus sentimientos. Porque a veces el diablo viene con palabras de conmiseración para que te cojas pena. Y tú le haces caso a esa voz que te dice, Dios no te ama. Y mira para allá y todo el mundo echa para adelante y Dios no te contesta. Esas son palabras del diablo, esas son palabras del diablo. Y muchas veces esas palabras el diablo las mete en tu corazón y tú crees que son tuyas. Y es el diablo que te habló y tú le escuchaste la voz del diablo. Amén. Y no supiste distinguir la voz del enemigo. Entonces hoy yo le puedo decir que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es el hombre. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Una voz, aquella voz del yo que le habló al padre, amén, gloria al Señor, de José, cuando le entregaron aquellas túnicas manchadas de sangre. De una bestia, amén, una fiera devoró a mi hijo. Esa voz fue una voz que le habló, amén, la voz de su yo, de su inteligencia, de su sabiduría, de su lógica, cuando realmente no le había pasado nada. Pero entonces el enemigo acuérdense que el enemigo es astuto, gloria al Señor. El enemigo es astuto, es sigiloso, es audaz, gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces hay gente que tienen que escuchar. Mire cuando Job, la palabra que escuchó Job de sus criados, fuego bajó del cielo. Como quien dice, Dios los mató. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que dijo, no, recibiremos de Dios el bien, no, Jehová quitó el nombre de Dios. No permitió que aquella voz lo turbara, que aquella voz lo pusiera a pelear en contra de Dios. ¿Tú sabes cuánta gente están peleando contra de Dios por una voz rara que escucharon? Por algo que escucharon que no era correcto, que no era Dios. Él no se oye. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque de eso se está, ¿verdad? De eso está valiendo mucho el enemigo. Eso es lo que está usando contra la gente, muchos jóvenes quitándose la vida. Y después usted oye los testimonios, que escuchaba una voz que le decía, él no se oye. No se crea que son para los impíos. Hay cristianos escuchando voces raras. Amén. Porque el diablo quiere sacarte de la voluntad de Dios. Amén. Como hizo con Elías, lo sacó de donde Dios lo tenía. Amén. Lo puso por otro lugar. ¿Con qué? Por una voz rara. Otras directrices. Tú tienes que tener cuidado quién te está dando directrices. ¿Quién es el que te está hablando? Se fueron. Por eso en esta hora preciosa, si usted oye, amén, gloria al Señor, no, la voz de Dios no endurezca su corazón, afine su oído. Dile a Dios que despierte tu oído para que escuches como los sabios. Amén. Ahí lo dice, capítulo 51, 50, mejor dicho, del libro de Isaías. Amén. Que le pedía, se lo voy a leer. Pídale eso a Dios en oración. Señor, despierta mi oído para que yo escuche como los sabios. Amén. Capítulo 50 del libro, amén, gloria al Señor, de Isaías. Mire lo que dice claramente en ese capítulo 50. Gloria a Dios para siempre. Oiga lo que dice. Gloria a Dios para siempre. Capítulo 50 del libro de Isaías. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén.
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Amén, gloria al Señor. ¿Ve por qué no se vuelve atrás? Porque la palabra de Dios te da seguridad, te da confianza cuando Dios te habla. Pídele a Dios que despierte tu oído para que escuches como los sabios, que tú puedas discernir como los sabios la voz que tú estás oyendo. Amén. Discernimiento de espíritu, que despierte tu oído para que escuches como los sabios. Qué lindo es el Señor. Por eso esta preciosa hora, amén, le damos gloria a Dios por esta palabra, ¿verdad? Que yo sé que ha sido de bendición a tu vida. Y te repito que esta noche estaré en Monte de Tabor. Eso está ahí en Villas de Loíza. Cuando usted pasa la luz, amén, de los aules en Canóvana, la próxima luz, yendo de Canóvana para Fajardo, la próxima luz, ahí usted va a ver a la izquierda esa iglesia bien grande, Monte de Tabor. Allí estaremos esta noche. Amén. Qué lindo es el Señor. Bueno, dice aquí, retama Santiago, así es, a veces susurra diciendo que lo que hago es en vano, que mi esposo nunca va a cambiar. Esa es la voz del diablo, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Esa voz no es de Dios. Amén. Ani Villegas. Pero ¿quién contra Dios? Que Ani Villegas, venimos a Cristo, las guerras son más fuertes. Ok, dice Kiki, Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga. Machuca, Ramírez, se fueron, dice. Amén. Juan Cruz se necesitaba oír esta palabra. Aleluya, qué bueno. Habla con tu padre, él no falla, dice Ani Villegas. Claribel Ojeda dice, sigue hablando, papá, sigue ministrando mi vida. Mi alma adora a Jesús, qué bueno. Pido oración por las finanzas, Jessica Fernández, Marcelino Santiago, por favor, volumen. Santiago, Marcelino, ponle volumen a tu teléfono. Machuca Ramírez dice, toda voz que no es de Dios solo habla caballanama. No sé, caballada será. Amén, gloria al Señor. Amén. Yolanda Díaz dice, Santo Jesús, gloria al Señor. Cristina Cruz dice, gracias Dios. Claribel, qué poderosa palabra del Señor, gloria a Dios, le damos gloria a Dios. Ok, dice aquí también Lianci Flores. ¿Alguien podría dar el número del teléfono de Piña? Bueno, mi número es el 642-9455 con el 787-642-9455. Ay, santo, qué fuerte, dice Mar Castillo. Qué lindo. Amén, gloria al Señor. Hay que tener cuidado quién profetiza, quién te habla, habla con Dios. Él no hace asesión de personas, eso es así. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Dice aquí Nelson Posada, amén, gloria a Dios. Qué bueno que hay gente escuchando, se están gozando. Que sí, Cordero, amén, eso es, te bendiga, amén, también está ahí. Jacqueline dice, tremenda palabra, así mismo la gloria de Dios, amén, gloria al Señor. Ángela Molina, habla Jehová, qué bueno, gloria al Señor. Ay, papá, dice alguien aquí. María Díaz, amén, Dios le bendiga mucho para adelante. La paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Luis Velázquez, ahí Padre, dice, gloria a Dios, qué lindo. Mucha gente ahí escuchando, gozándose con la palabra. José Soto, oración por liberación de homosexualismo, vicios, amistades, salvación, salud, cobertura y protección. ¿Verdad? Oiga, hermano, yo voy a hacer este comentario, ¿verdad?, respetuosamente, pero ahora mismo, mire, a veces yo digo que la iglesia, en la postura que toma la iglesia, pierde la oportunidad. A veces nosotros, por ese espíritu religioso que tenemos, a veces nosotros perdemos la oportunidad de glorificar el nombre de Dios al extremo, ¿verdad? Que gloria al Señor, que el nombre de Dios sea engrandecido de una manera, no en una iglesia, sino de un país, amén, de un país, de una nación. Mira, ahora mismo, a veces usted ve que hacen estos foros donde están hablando ahora mismo de esas terapias, un ejemplo, que están hablando, que quieren firmar la ley. Oye, ¿por qué no van ahí 2 o 3 de esas personas que Dios los ha libertado, que Dios los ha cambiado? ¿Por qué no hacen un foro? ¿Por qué no hacen, verdad? Y esto glorifica a Dios, porque usted no va a testificar, usted no se cambió usted mismo, usted lo cambió Dios. Usted sabe cuántos pastores hay que tuvieron, ¿verdad?, que fueron homosexuales y hoy en día Dios los libertó. Y hoy en día son hombres de bien casados con hijos, evangelistas, gente que fueron sacados, miembros de iglesia, que llevan años, hermano, que se vestían de mujer. Mire, hermano, y eso esa gente son la gente indicados para hacer esos foros y dejarle ver a la gente. ¿Tú sabes cuánta gente tú evangelizas con eso? Porque no fue que aquel lo contó, fue que tú lo viviste.
y que ellos no pueden ir en contra, porque tú vas a ir con las evidencias de lo que tú eres y lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero la gente por su religiosidad pierden la oportunidad de glorificar a Dios y de serle un espejo a otros, que se puedan mirarle que realmente hay esperanza y que Dios puede hacer milagros y que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Hermano, a veces yo veo eso y yo veo realmente la iglesia se ha encerrado un espíritu de religiosidad. Amén. Entonces, cuando tú vienes a ver, entonces son luz dentro de la luz. Brillan dentro de las iglesias, brillan donde hay luz. No vaya a brillar donde está la oscuridad, vaya a ser luz en las tinieblas. Pero realmente, hermano, amén. A veces yo miro eso y digo, mira para allá, qué oportunidad terrible para cerrarle la boca a un montón de ignorantes, amén, que desconocen el poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y verdaderamente, hermano, es como de eso. Imagínate que hagan un foro por ahí de que los adictos no tienen cura. Hermano, yo que fui 20 años tecato, vamos donde sea y buscamos y reunimos y vamos. No, porque esto no me lo contó nadie, esto yo lo viví. ¿Cómo yo voy a dejar que no? Y tú sabes qué, que eso despierta esperanza en otros adictos que están por ahí, que creen que no se puede. Y cuando oyen un testimonio, porque testificar en la iglesia, ¿qué tú haces testificando en la iglesia? En la iglesia los sanos no necesitan médicos, son los enfermos. Hermano, y yo creo que la iglesia no ha sido irresponsable. La iglesia ha sido irresponsable. La iglesia es como ahora emito estas cuestiones de la política, que si no te metes en la política. Bueno, por ahí hay una persona diciendo que ella no cree en Dios ni tiene por qué creer en Dios. Entonces yo no me meto en la política. Entonces usted va a dejar que miembros de su iglesia voten en contra de la gente que están en contra de Dios por usted ser un religioso. No, mi hermano, no. Yo creo que la gente le está faltando a su responsabilidad. Gloria al Señor. O sea, yo creo que, hermano, hay gente que dicen son cristianos, ya no son cristianos nada. Amén, porque el cristiano, gloria al Señor, se comporta como un cristiano. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y el cristiano tiene que estar a favor de lo de Cristo. Sea Dios bendito para siempre. Pero, hermano, lamentablemente, entonces después quieren hacer piquete frente al Capitolio. Después quieren que entonces reunir las iglesias, porque cuando tenían que hablar no hablaron. Amén. Entonces ahora que entonces, ahora cuando ven el fuego, pues entonces ahora vamos a reunirnos, a hacer, mire, por eso yo no voy a ninguna de esas cosas, porque no creo en nada de eso. Yo creo que usted tenía que ir cuando estaba el problema, no cuando se formó. Sea Dios bendito para siempre. Así que vamos a orar, gloria al Señor para siempre. Amén. ¿Verdad? Y mira, aquí dice, pido oración por Osvaldo Marrero, que le habla una voz de suicidio hace días. Ve, mi hermano, lo que le estamos hablando. Amén, es fuera que hay que ir a predicar, los perdidos están afuera, eso es así. Hoy me reconcilio nuevamente porque estos días atrás escuché una voz que me decía que había volvido a esta depresión. Reprendo al diablo. Ve, esa voz tú tienes que reprenderla y no le hagas caso, ni diga lo que él te dice. Amén. Ni hagas lo que él te dice. Jessica, amén. No hay casualidad. Dios te bendiga. Sigue aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero guardarme este mensaje en verdad que Dios me está hablando. Luis Velázquez, gloria a Dios. Dios te bendiga, tío Piña, tremenda palabra. Luis Pedraza, del Señor no hagamos pamplina del diablo, solo la voz de Dios. Eso es así. Amén, tremenda palabra. Sergio Batres Cruz, amén, gloria al Señor. Jessica Fernández, una voz me dijo el nombre de esta emisora y busqué aquí, Dios me está hablando. ¿Ves? O sea, porque Dios nunca te va a llevar. Tú nunca escuchas una voz que te va a decir, vete para Salsou. si tú oyes esa voz, es la voz del diablo. Si tú oyes una voz que te dice, amén, vete para la X, gloria al Señor. Amén. Esa voz no es de Dios. Amén. Se oye. Amén. De Tenia Piña, yo he pensado en hacer el divorcio ya que él me maltrató y se mudó. Eso es de Dios. Yo divorciarme en una situación como esta. Cada caso tiene sus méritos, ¿verdad? Dios le bendiga, tremendo mensaje. David Hernández, tío Piña, Dios le continúe bendiciendo. Elío Rivera, Dios sea la gloria, Dios te bendiga, Alfonso. Amo, gloria a Dios. John Cruz, Dios te bendiga, John, para adelante. Carlos Núñez, pido oración por mi matrimonio. Eric Romero Sepúlveda, saludo, hermano, desde Chile. Dios le bendiga nuevamente y a Maranata, qué bueno. Amén, alábalo, poderosa palabra. Amén. Dios me está hablando, qué lindo, gloria al Señor. Janet dice, Señor,
por hablarme. Gracias a través de tu siervo. Continúa usando poderosamente. Bendición sobre su casa. Gracias, hermanita. Siga orando por mí, que lo necesito. Retamar Santiago, así es. A veces susurra diciendo que lo que hago es en vano. Ok, amén. Pero usted va para adelante porque Dios está con usted. Amén. Así que vamos a orar en esta hora preciosa. Vamos a reprender todas esas voces raras. Pero no le haga caso a esas voces que no están consono con lo que dice la Biblia. Amén. No le haga caso ni lo obedezca. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este pueblo de una manera poderosa, de una manera especial. Los enfermos, sánalos, los cautivos, libértalos. Esas voces raras que están hablando al oído, mis hermanos, las reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos libertad para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Acuérdese que esto es un programa más de Amén, refrescando tu espíritu. Tiene otra cita mañana a las 12 del mediodía, otra edición nueva de tu programa, refrescando tu espíritu, que vaya todos los días de 12 a 1 del mediodía a través de Maranata Radio Ministry. Así que, amén, Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor. Amén. Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita. Shalom.